Hola, mi nombre es Francesca Bardales Cuentas, bachiller de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, y mi proyecto de tesis de grados es una cooperativa de vivienda productiva para artesanos del sillar. Primero empezamos con la parte de la motivación, que nos dice que el derecho a la vivienda no se reduce a tener un techo, sino a construir comunidad, dicho por el arquitecto Santiago Cirujeda. Y desde mi experiencia haciendo el recorrido en las mismas canteras del sillar, eh, me preocupó un poco el tema del lugar en el que habitan los artesanos, debido a que en gran parte ellos han construido parte de Arequipa y esta arte se viene haciendo desde hace muchas décadas atrás y es ancestral. Entonces la calidad de vida de ellos debería ser mayor a la que actualmente tienen, ¿no? Entonces desde ahí despertó mi interés por abordar el tema eh, que vamos a ver a continuación de tesis. Respecto a la problemática, específicamente en Cerro Colorado, actualmente, según muchas revistas y muchos sitios en donde los medios de comunicación expresan que han ocurrido demasiadas invasiones en las canteras del sillar, lo primero que provoca esto es la fragmentación de las asociaciones de artesanos del sillar que ya están constituidas. Y esto sucede en el 2023, que el presidente del Frente de Defensa de Artesanos, Jorge Gómez, comunica que de 600 artesanos actualmente elaboran 220 y estos constituyen 17 asociaciones. Parte de esto también, los medios de comunicación vendrían a hacer la difusión de estos conflictos y justamente por estas agresiones armadas también el GERCETUR comunica que dejaría de promocionar la ruta del sillar. Y bueno, puntualmente las canteras del sillar se extienden 60 kilómetros cuadrados desde las canteras de Yura en el distrito de ahí, pasando por las canteras de Cerro Colorado, que es el distrito en donde se va a trabajar, y continuando con las canteras de Uchumayo, ¿no? Como comunicaba antes, repitiéndolo de nuevamente, existen 220 artesanos que elaboran, compuestos o formados en 17 asociaciones. Específicamente en la parte del sitio, Arequipa posee en su mayoría edificaciones en sillar, como se pueden ver en las siguientes imágenes, desde lo estructural hasta lo ornamental. Esto se puede apreciar en los muros, en bóvedas, en arcos que están formados de este material. Y también el origen es en la arquitectura barroca, ¿no? Tiene muchos elementos que evocan este tipo de arquitectura. Y esto está fusionado con la materialidad que se aprecia en la carpintería, en los vanos, en las puertas, y también hay carpintería metálica y la madera que mencioné anteriormente también se ve reflejada en sus balcones, ¿no? Entonces, digamos que esta manifestación de estos materiales se plantean también emplearse en el proyecto. Respecto a la parte de la solución, nace la pregunta de cómo mediante la arquitectura podemos proteger el patrimonio vivo de Arequipa, incluyendo también a quienes lo sostienen. La solución que se plantea es un modelo cooperativo de vivienda productiva. ¿Y qué es? Esto pretende fusionar los espacios de vivienda con los productivos y de esta manera también sumarle la parte económica. El origen histórico de esto data desde la Revolución Industrial en el siglo XVIII, desde las hilanderas de Weavers en Escocia y los Rochdale pioneros, que son en Inglaterra. Ambos son una comunidad hilandera, como decía, que trabajan con hilos de algodón, y ambos emprenden el comercio de diferentes alimentos, productos, ropa, y esto lo hacen desde su propia espacio o área de producción. Entonces, con este ingreso que les genera, ellos van a proceder a poder acceder a sus viviendas, ¿no? Esto se hace, como se menciona, a modo de cooperativa y es así como se establece principalmente. Respecto a los usuarios, ya hemos mencionado a los usuarios permanentes, que vendrían a ser los artesanos con sus núcleos familiares. Se proyecta que atendamos un aproximado de 34 artesanos y como núcleo familiar de 4 a 6 personas, lo que daría entre 136 y 204 personas. Y dentro de los usuarios temporales se encuentran los visitantes y el personal administrativo, que esto está establecido mediante la normativa E50, lo que nos da la cantidad de personas por espacio público que debe haber según las áreas. En este caso son todas las áreas públicas que abarcan talleres, salas de exposiciones, tiendas de artesanías, Zoom y también cafetería, que incluye el proyecto. Y dentro de estos visitantes tenemos de 280 a 644.
Y en el personal administrativo también, según la misma norma de 50, que nos data según el área el cálculo de la cantidad de usuarios que puede haber en cada espacio administrativo, nos da un aproximado de entre 19 y 42 parte del personal. Y con esto tenemos una sumatoria de 918 usuarios totales en el... Pasando a la parte de referentes, tenemos en Latinoamérica a la Casa Núcleo en Venezuela, la Comuna en Ecuador y la Vivienda Progresiva en México. Estos tres referentes hablan acerca del módulo en sí de vivienda y explica un poco cómo se articulan las actividades domésticas más la productiva. Esto fue el análisis que se realizó para saber y entender cómo es que esto funciona. En estas podemos también lograr visualizar que el área productiva se convierte como en un espacio en el que se establecen relaciones y vínculos combinados con los espacios de vivienda, ¿no? Pero de una manera directa. En el caso de la Comuna Ecuador, este proyecto logra separar un poco estos espacios, ya que en el primer nivel se realiza la actividad de reciclaje y en el segundo nivel se viene a realizar ya como que la parte doméstica, que es el área de descanso, y la parte de preparación de alimentos. Solamente en este caso, y también en el caso de la vivienda de México, se separan las actividades de manera clara y evidente, ya que también en la vivienda progresiva se aprecia que las áreas de productividad se realizan en los exteriores de la vivienda. Al interior está dedicado únicamente para la parte doméstica, y lo que sí considera esta vivienda, por eso el nombre progresivo, es que puede ampliarse de diferentes maneras y también es un modelo replicable en su funcionamiento de la forma de módulo, ¿verdad? Después, pasando a la parte de la casa núcleo en Venezuela, esta sí plantea un sistema un poco diferente, ya que la parte productiva, que son como que la parte de huertos, está conectada con la parte de las escaleras. Entonces, es como que un espacio que articula, más que nada, el área doméstica, ¿no? Porque está entre la circulación vertical y es ahí como se desarrolla, o en ese lugar se desarrolla, mejor dicho, los huertos que les comento de la parte de producción. Y también el planteamiento de esta casa de Venezuela es que también sea un módulo replicable. Entonces se realiza para aproximadamente 13 vecinos que puedan de alguna manera intercambiar insumos entre ellos. Y ese es el planteamiento en sí de cada una de ellas. A modo de conclusión de esta primera parte de referentes, tenemos un aproximado de vivienda de entre el 30 y 40%, respecto a las áreas exteriores entre el 30 y 40% también, y respecto al área productiva entre el 30 y 35%, lo que nos deja entrever que ambas, o mejor dicho, entre las tres áreas está un poco la repartición siendo bastante equitativa. Los siguientes referentes que se van a analizar son los ejemplos de cooperativa autogestionada, y estos han sido seleccionados para la explicación de las tipologías de vivienda y también los espacios complementarios que poseen y productivos que se establecen en ellos. En el caso de la cooperativa la Borda de Barcelona, este proyecta 28 viviendas de entre 1 a 3 habitantes por cada una de ellas, y los espacios compartidos que plantea es la parte de las cocinas, las lavanderías y también un espacio de usos múltiples que está más destinado para un coworking, ya que las personas que residen ahí laboran más para la parte de oficina. Entonces, por eso es que se especifica una sala para ellos, para que puedan trabajar en ambientes diferentes. Siguiendo con la vivienda colectiva de Castelli en San Martín, Buenos Aires, esta está considerando 18 unidades de vivienda, también igual de 1 a 3 habitantes, y los espacios comunes que está planteando son los comedores, los huertos, y también las viviendas están consideradas para poder ser expansivas, ya que puede considerar tener una habitación adicional, si es que así se quisiese. Respecto también al último referente, que es la vivienda compartida de Marmelade en Reino Unido, esta plantea un número mayor de viviendas, son 42, y considera de 1 a 4 habitantes por unidad de vivienda. Y este plantea el common house, que así le denominan al espacio como de usos múltiples, pero que está como que definido para realizar actividades de talleres, de cocina, también tiene un espacio considerado para niños, lavanderías de igual forma, también posee jardines y huertos comunes y también un área de estacionamiento. Respecto ya a las conclusiones en porcentajes, tenemos un aproximado
de vivienda de entre 35 y 50%. Respecto a las áreas de formación y talleres, estamos en un porcentaje de entre el 10 y 15% y 10 y 20% respectivamente. Y en el caso de servicios, todos consideran un 5%. Para exteriores, el porcentaje incrementa de entre 15 a 30%, de igual forma que es un poco equivalente a la mitad. Así pasamos a determinar el programa del proyecto, que se va a resumir en 3 áreas. Aquí apreciamos 5, pero se van a agrupar en 3. La principal es el área propia del tema, que sería la parte de viviendas. Esta considera un 27% de todo el programa. Y después vamos a la parte complementaria, que sería el área de formación, más la parte de actividades productivas. Esto abarca un porcentaje de 3 y 16% respectivamente del programa. Y ya nos pasamos a la parte de servicios, que abarca un 14%, y respecto a la parte de exteriores, un 29%. Ya específicamente hablando de áreas, el total del programa considerado es de 7.670 metros cuadrados, y si le sumamos la parte de muros y circulación, que es al 30% de lo ya mencionado anteriormente, esta área se convierte en 9.297 metros cuadrados. Respecto al sitio, vamos a analizar la parte de zonificación y las vías consideradas en el distrito de Cerro Colorado. Principalmente la parte de zonificación está determinada por zonas de reglamentación especial ambiental y responden a los territorios que son agrícolas, que es el mayor porcentaje como se visualiza, seguido también de la residencia de densidad media, ubicada más para la parte del aeropuerto, que es la parte que está en color gris, y continuando también con la parte del comercio metropolitano, que esto está ubicado principalmente en los ejes metropolitanos y de integración regional viales, lo que responde principalmente por el eje longitudinal principal metropolitano, que es en el que se va a ubicar o se va a conectar con el aeropuerto. En este mismo también estará ubicado el terreno seleccionado, que se verá próximamente, y de igual manera la selección para llegar al que se elige están ubicados dentro del mismo perímetro del distrito. Respecto a la comparativa de terrenos, se eligen 3, y el primer criterio de selección es la parte de la ubicación vial, como se menciona anteriormente. Respectivamente, el primer terreno se encuentra ubicado, como les había mencionado antes, en el eje longitudinal principal metropolitano. Este también abarca una zona de comercio zonal que se va a ver próximamente, y está en esta vía principal. Respecto al segundo terreno, que está ubicado en una malla arterial complementaria, como dice el nombre, no es una red principal. Y el terreno número 3 sí está ubicado o subconectado a otra calle, mediante la cual se accede por la longitudinal principal, por lo que se elige el primer terreno. El siguiente criterio de selección, como les había mencionado, es la parte de la zonificación. El primer terreno está ubicado en comercio zonal y este es compatible con residencia de densidad media alta. El terreno número 2 está ubicado en zona de reglamentación especial agrícola, y el terreno 3 de igual forma. Estos también son compatibles con vivienda, pero por la más rápida aproximación también se determina el primer terreno. El siguiente criterio es la parte de los equipamientos, y lo que responde al primer terreno es con una mayor variedad de principalmente también la conectividad que posee respecto al aeropuerto, la cercanía también. El terreno número 2 principalmente tiene equipamiento de centros educativos y también de supermercados, y el terreno número 3 tiene también centros educativos y también supermercados, pero de todas maneras por el tema del eje más relacionado con la parte del aeropuerto se elige el primer terreno. Ya específicamente con el terreno elegido, que es el número 1, hacemos un análisis más macro a 1.2 kilómetros de radio, en el que, como había mencionado antes, se visualiza el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Bayón, y dentro de eso también se ve equipamiento recreativo, porque hay coliseos municipales, hay estadios, también hay comercio que se encuentra en los mercados mayoristas, supermercados de igual forma, y también se encuentra ubicado el cuartel general de las Fuerzas Armadas en color morado, y lo que había mencionado antes, el aeropuerto está en color celeste en la parte de allá. Y sí, como dije, la avenida por la que se encuentra ubicada es nombrada como la Avenida Aviación, específicamente Villahermosa, y esta se cruza con las avenidas Industrial, Solo Este y Aeropuerto. Aquí también vemos una parte de la sección vial que, si bien es cierto,
a 5.4 metros de pista se encuentra el tren y tampoco posee una gran área de vereda, ya que tiene 1.20 metros respecto al terreno. Y también visualizamos unos cortes topográficos que nos demuestran que tienen una pendiente aproximadamente de 5 metros dentro de, y nos señala acá un poco el tema de los linderos. Solo posee un frente, que es la parte que está en la sección vial, en esta aquí. Y pasamos a ver un poco a mayor escala el tema del equipamiento que se había mencionado anteriormente. Analizado, el terreno está aquí y también está colindando con un montón de áreas agrícolas, como se había mencionado en la parte de zonificación, y las áreas que se visualizan en grises son viviendas de densidad media. Ok, entonces cercano también al terreno tenemos mercados mayoristas y, como mencioné, también el cuartel general de las Fuerzas Armadas en color morado frente al aeropuerto. Ya un poco para determinar cómo van a ser o visualizar lo que tiene que considerarse en el planteamiento de los talleres de la parte productiva, vemos que actualmente en las mismas canteras del sillar los artesanos trabajan en espacios que se habilitan ellos mismos, ya sea con plásticos, con sombrillas que ellos mismos se arman, también construyen con los mismos bloques que ellos cortan unos espacios medianamente habitables en los que también almacenan las artesanías que ellos producen para la venta, ¿no? Entonces, desde aquí vemos que la manera en la que ellos trabajan de por sí es bastante precaria. Esta es la parte del trabajo que es netamente el picado de la misma piedra que se realiza in situ en la cantera, y vemos que también están expuestos a mucho peligro ahí. Esta actividad sí se mantiene en la cantera misma, y lo importante a resaltar, que quizás es el contraste entre otros ejemplos que puedan haber en trabajos de piedra, es que esto se realiza de manera manual. Las canteras se han trabajado desde siglos únicamente con esta forma de extracción. No se usan maquinarias, no se usan otro tipo de herramientas para cortar la piedra, se usan cinceles para poder ir poco a poco haciendo el picado de ella. Y también vemos aquí un poco de las esculturas que se exponen in situ por espacios que ellos mismos habilitan para su exposición. Ellos ubican la pieza, que idealmente es en el lugar en el que ha sido elaborada por el peso de que ya no pueden trasladarla, y la delimitan con unas sogas, unos cables. Y también podemos visualizar que construyen, o mejor dicho, tallan la misma piedra en una de las canteras, ¿no? Este trabajo también se realiza in situ en la cantera, como mencioné. Ya respecto al programa y al sitio, planteando la volumetría inicial, empezamos con las consideraciones urbanas, planteando o respetando un retiro de 2.6 metros, y los accesos considerando el público y el privado para las viviendas. Continuando con la parte de topografía del terreno, como ya habíamos mencionado en la parte del análisis, tenemos una topografía de 5 metros que vamos a estar emplazando en 4 plataformas, de -1, -2, -3 y -4. Y así vamos a ir ubicando en gradiente ambas volumetrías inicialmente. Y después pasamos, como menciono, a la zonificación y también la independización de los talleres. Como habíamos visto, el tema del trabajo con el sillar es un poco insalubre por el tema del polvo. Entonces se toma esa decisión, y también se realizan patios independientes para poder darle carácter a cada uno de estos volúmenes, y de la misma forma también se van a jerarquizar. Se va a poseer un elemento unificador que va a ser un mirador, que se va a ver próximamente en el proyecto. También se consideran retiros laterales para poder aprovechar al máximo la iluminación y ventilación de estos lados. Y ya por la parte de criterios de diseño, especificando más el desarrollo de la volumetría, tenemos la topografía in situ en el lugar, que ahí se visualizan mejor los 5 metros que hay de pendiente. Lo siguiente que vamos a trazar es un muro perimetral. Como habíamos mencionado, vamos a tener el retiro, y para poder tenerlo necesitamos construir este muro, que va a variar de alturas según sea requerido por la altura que posea la vivienda emplazada en las plataformas que se han mencionado anteriormente. Así poseemos la volumetría que está aquí, que igual se ve seccionada a diferencia de la anterior, debido a que funciona mediante módulos, tanto en los talleres como en las viviendas. Y de igual forma se plantean 3 accesos. El primero va a ser el ingreso público, el segundo va a ser el privado, y el tercero va a ser el abocado y servicio. Y también considerado para el tema de carga y descarga en horarios específicos durante el día,
en el que no se encuentre en funcionamiento la parte pública para no tener un tema de complicación de accesos, y si es que el público estuviese visitando el área, no tener interferencia con el camión en la descarga, ¿no? Como se ve también, los volúmenes en color azul más intenso son las viviendas, los módulos de vivienda. La parte en la esquina son las áreas complementarias respectivas a los talleres, y la parte que está de color marrón es la parte pública, que es la parte de también servicios con administración. Y aquí se ve un poco más el tema de los flujos, que son unos ejes más que nada de la forma en la que se visualizan los ingresos. De la misma manera se van a articular los ejes para los volúmenes, y también se van a realizar mediante las plataformas en el caso de las viviendas. Y como había mencionado anteriormente, se va a hacer uso de un conector que va a ser un puente mirador entre la parte pública y los talleres, que va a conectar desde la salida de este volumen hasta el ingreso, y va a ser una forma de pasarela que va a rodear toda la parte de los talleres, ¿no? Pasando ya a la parte de los criterios de diseño, respecto a los flujos de usuario, aquí se visualiza el plano de sótano con respectiva zonificación y también el flujo respectivo a nivel volumétrico. Principalmente señalamos la rampa que va a dar el acceso para la parte de la carga y descarga, y también para los estacionamientos considerados, que son áreas de servicio. Entonces el acceso al estacionamiento va a ser por esta vía de aquí, y aquí también vamos a tener, aparte de los estacionamientos, la parte de espacios para la parte de instalación eléctrica, y también la parte de espacios de las instalaciones sanitarias. Siguiendo este recorrido, la idea es que esta vía de 6 metros pueda ser de doble paso, para que también de la misma manera se puedan regresar por el mismo lugar los vehículos. Y de ser el camión de carga y descarga, siguen la rampa, la terminan de bajar, y de esta forma llegan a la parte del patio, en la que va a llegar el camión, y ahí se encuentran la grúa pluma para que pueda girar y dejar en la plataforma de descarga los bloques de sillar, y en ese lugar, con un elevador hidráulico, o más conocido como estoca, van a proceder a levantar estos bloques que están acomodados previamente en pallets, para poder derivarlos a cada uno de los talleres. La parte de los talleres, si bien es cierto, son módulos que están considerando de 2 a 3 artesanos, también hay la posibilidad de que cuando se realice alguna exposición específica puedan usar el área libre, y la idea es que sea constante también, para que se aproveche lo más del área posible para el trabajo y producción. Y remata próximamente en un patio como en modo de gradería, ¿no? Ahora, ¿cómo llegan los artesanos a sus talleres? Ellos van a salir desde las viviendas, que aquí podemos ver la primera plataforma, que es la más baja, la que está a -3, que se conecta con este nivel, que es el -4, con toda la parte de estacionamientos. Entonces, los primeros módulos de vivienda se van a interconectar por este recorrido, van a bajar y van a llegar a distribuirse en sus talleres respectivos. Ya abarcando la parte de la primera planta, que es en la que se van a ver la parte de los ingresos, como había mencionado anteriormente, vamos a tener los dos ingresos principales, que van a ser estos dos ejes. Son bastante marcados y van de alguna manera en línea recta, ambos, tanto el público como el privado. El privado va a acceder mediante un hall de ingreso, que también está considerando una rampa para discapacitados, la cual te va a llevar al primer nivel, que es al que accedes, que es al -1, y después, conforme vas avanzando, vas bajando a -1 hasta llegar a la parte más baja que hemos visto anteriormente, que es el -3. Y la forma va a ser organizada en patios. Como hemos visto anteriormente, Arequipa considera mucho el tema de la organización en casas patio, y esto es un lenguaje muy particular y reconocido en la arquitectura virreinal, más que todo. Entonces, de esta parte o de esta manera se van a organizar las viviendas, y después, seguido con la parte del bloque público, el ingreso también va a ser bastante lineal, directo, y de este acceso te puedes derivar a la parte del mirador, que son los talleres, a la parte de las tiendas, que también están ubicadas en este lado de aquí, y salas de exposición, que están en este lado de aquí, en esta zona. Por la parte de aquí se encuentra también la cafetería, que va a tener su propio ingreso desde la calle, y eso también para que pueda hacer su evacuación respectiva de desechos, ¿no? Lo que también menciono para recordarlo es que los desechos en la parte del taller
se van a acoplar en esta área de aquí para que el mismo camión que pase dejando la carga y descarga sea el que retire los residuos y también la basura en general que pueda ser realizada por la misma vivienda, los mismos propietarios. La idea es que el camión ingrese y con las mismas se lleve la basura y los desechos y que también el camión de desechos orgánicos pueda ingresar para poder retirar los desechos necesarios. Continuando con la explicación de la parte del primer nivel, como mencionaba, este eje te deriva a las tiendas, a las salas, a la parte también de los servicios higiénicos, y si continúas con el eje, con el recorrido, pasas por el puente Mirador, que este se conecta con los talleres, ¿no? Aquí tienes una vista un poco general de la actividad que realizan y hacia el patio, y también conectado con unos saltillos de madera, que estos están pensados de manera de depósito, como hemos visto anteriormente en las imágenes. Ellos manejan una cantidad en volumen de artesanías, lo que se va a considerar como parte de almacenamiento propio de cada uno de ellos según su producción. Entonces los saltillos van a ser considerados para eso, para almacenar artesanías que ya sean terminadas y ya para pasar a las tiendas de venta. Respecto a la parte del segundo nivel, van a ser realizadas por las escaleras, que hay dos en la parte del patio del volumen público, y de igual forma va a ser una circulación un poco alrededor del patio, y de la misma forma tenemos tiendas, salas de exposición. Aquí en vez de la cafetería tenemos un Zoom y los servicios y también parte administrativa. Respecto a la parte privada de las viviendas, aquí también hay una escalera, que esta escalera va a ser un poco como una escalera de evacuación que viene desde el sótano y va a subir hasta aquí y va a permitir el acceso hasta ese punto. Aquí se visualiza mejor, que es esta de aquí. Y esa misma escalera está interconectada con el gabinete de medidores por si se necesita hacer mantenimiento general en ese aspecto. Y continuando con el segundo nivel, cada una de las viviendas, si bien es cierto están ubicadas o esto ya es un nivel más elevado, el acceso a cada una de ellas va a ser mediante su circulación vertical y cada 2 módulos existe una escalera. ¿Okay? Hay 2 módulos, tienen su propia escalera, 2 módulos, su propia escalera y así sucesivamente con los demás volúmenes. Procedemos con la etapa de la explicación planimétrica. En este caso vamos a iniciar con el plano de ubicación, empezando por ubicar el mapa del Perú, en el que resaltamos el departamento de Arequipa, y en el de Arequipa vamos a resaltar el de Cerro Colorado, para proceder a resaltar el área en el que se encuentra ubicado el proyecto, y específicamente en el eje de la calle Villahermosa o la avenida principal metropolitana, Avenida Aviación, que se interconecta, como había mencionado antes, con el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón. Seguido de esto, la zonificación reglamentaria es de comercio zonal o metropolitano, que es compatible con las áreas de residencia media-alta, y según el reglamento nos solicitan que tengamos 3 pisos como máximo, y en el proyecto existen 2 pisos más un sótano. Como parte de retiro se considera de 2 a 3 metros, nosotros tenemos 3 metros y hemos considerado como proyecto. Pasando a la parte de áreas, el área total del terreno es de 6.663 metros cuadrados y posee un área ocupada el proyecto de 3.427 metros cuadrados. Esto en área construida van a ser 9.124 metros cuadrados y el área libre va a corresponder a 3.236, que en porcentaje sería un 48.5%. Procedente a la parte de los estacionamientos, este proyecto contempla 18 estacionamientos, adicionalmente para 3 lugares de motos y también bicicletas. Respecto a la parte del plano topográfico, como he mencionado durante la exposición, tenemos una topografía de 5 metros desde el límite del lote del terreno que inicia en la avenida Villahermosa, con el área ya mencionada anteriormente, y en este plano también se observa la parte de los ángulos respectivos para cada vértice y los linderos que corresponden con sus longitudes respectivas. En la parte del plot plan visualizamos los volúmenes de la vivienda en la parte derecha, seguido de la parte pública, que es el volumen que es el más alto, con los primeros de la vivienda de este lado de aquí, y este interconectado mediante el mirador, puente mirador, con la parte de los talleres. Entonces, de esta manera se diferencian estos 3 volúmenes, marcando, como también se logra
entender por las plazas los ejes de circulación. Aquí se encuentra un patio, la circulación va a ser lateral a ese patio, conectándose con las tiendas que van a estar ubicadas aquí. Y de igual forma por el hall de viviendas vamos a ingresar directo, doblamos y la distribución y el recorrido se va a realizar alrededor y a través de estas plazas. Y de la misma forma va a suceder con la llegada a las viviendas, o mejor dicho, de las viviendas a los talleres productivos. Si van de las viviendas a los talleres, la conexión va a ser mediante este camino de aquí, del nivel -3 al -4, directo, para poder ingresar y derivarse a sus talleres. Y si la conexión viene de la parte pública, el eje también va a ser recto, mediante el cual van a llegar al puente Mirador y después al puente que también recorre todo el patio de la parte de los talleres. Continuando también con el tema de las plataformas mencionadas anteriormente, se distinguen las 4, la más baja, que es la que se ubica en el nivel -4, seguida de la que está construida al nivel -3, continúa la de -2 y la última sería la de -1, y también hay que considerar la del 00, que es la del ingreso principal. En cada una de ellas se considera también la indicación del ángulo para que puedan ser construidas y la colocación de los ejes según cada uno de los volúmenes y la ubicación también de las estructuras. Para la parte paisajista es importante recalcar que las especies arbóreas elegidas van a ser de alturas menores a 8 metros o como máxima, ya que si se usan de mayores dimensiones crea una falsa realidad de escala dentro del proyecto. Entonces, siendo así, vamos a mencionar a las especies elegidas. La primera es el caguato, que el caguato es una especie más arbórea y esta va a ser ubicada en la parte posterior de los patios, en la que se visualiza mayor espacio, y con este criterio vamos a ubicar la mayoría de los árboles, a excepción de los que están o se encuentran en el patio central. Después vamos a seguir de la especie un poco arbórea y arbustiva, que es la bugambilia. La bugambilia también llega a crecer como una especie de enredadera, pero en este caso la vamos a considerar arbórea o como un mix. Y que también la vamos a ver bastante clara y evidente, que son los puntos rosados en los que se encuentran ubicados. Seguimos también de la especie arbustiva, que es la lantana, que también tiene el mismo color en sus flores. También son fáciles de distinguir y están generalmente con el criterio de ser ubicadas con las bugambilias. Y para la parte de las plantas rastreras más herbáceas, que se consideran transitables en el caso del proyecto, ya que estas zonas van a ser consideradas como una especie de jardines en las que se pueda circular. Se ha elegido el tomillo rastrero y también la bimundia, que también es una especie de alto tránsito y que resiste a áreas bastante secas como lo es Arequipa. Como última especie de árbol, que es la que está y tenemos ubicada en la parte de los patios principales, en estos de aquí, y algunos salteados en la parte de atrás porque es el árbol con mayor altura, es la tara, ¿no? Y así, de esta manera definimos la parte paisajista. En la parte de la fachada también se va a rememorar un poco estas que se suelen ver en el centro histórico de Arequipa, ya que van a tener un lenguaje de remate superior con friso y cornisa. Van a tener también ventanas que van a seguir un ritmo modo de hornacinas, en las cuales se van a camuflar las ventanas correspondientes a los servicios higiénicos para la parte de las viviendas. Y también van a tener unos arcos con dovelas, que van a ser las piezas que componen la parte del revestimiento. Y también la clave, que es la parte central que va a resaltar en estos arcos, de igual manera en los arcos de mayor escala. La parte rosada que se está visualizando es porque también se va a emplear el sillar de color rosado. Todo esto va a ser en formatos de 60 por 60. Y la parte del zócalo, que va a ser como modo de parapeto y va a rematar hasta el volumen de la parte privada de la vivienda, del hall, va a ser trabajada con terrazo, coloreado con el sillar rosado también. Y después, en las siguientes vistas, vamos a ver un poco la relación, en este caso en el corte A, de los niveles a los que se van a ir accediendo mediante las escaleras de los diferentes, las plataformas de las viviendas. Después aquí la conexión entre el volumen público con la parte de los talleres, con el puente Mirador.
y aquí también la conectividad que presenta de manera transversal. De esta manera aquí corta la parte del acceso mediante la rampa. Esta circulación que se ve aquí, el corte llega a pasar, la rampa está un poco en diagonal, entonces el corte pasa recto y llega a cortar la parte de la circulación vertical. No es que choque, sino que la rampa se abre al terreno y de todas maneras está pasando por ahí, por eso es que se llega a visualizar de esa manera. Igual, por aquí también se interconectan con la parte de los talleres. Y de igual forma esta vista se logra conectar con los talleres, al igual que aquí, en la parte superior. Esta es una fachada más posterior de la parte de las salas de exposiciones, que se visualiza de esta manera, conservando un lenguaje bastante tradicional, tratando de unificar también la parte de los arcos. Y también se logra visualizar la fachada de la vivienda de este lado de aquí, y en corte un módulo que posee los dos niveles. Empezando con la explicación del sector en 100, aquí se logra visualizar mejor la parte de la fachada. Este es un detalle en la parte del modo, la parte pública, con la parte del módulo correspondiente al hall de ingresos. Como había mencionado, aquí los materiales que se emplean es aluminio en color negro, el sillar en formatos de 60 por 60, en la fachada, en cada uno de los módulos, los arcos, que también son revestidos con el sillar blanco, el remate de friso y cornisa, barandas también metálicas, mamparas que también son de vidrio con la carpintería de aluminio, y aquí se ven también los parasoles en aluminio negro de igual forma, ¿no? Se ven acá las proyecciones de los volúmenes del ascensor y las escaleras de evacuación, y aquí marca el ingreso de la parte del área de descarga y estacionamientos. En esta otra vista posterior también se ve, como había mencionado antes, el tema de las salas de exposición, y aquí a todo lo largo del puente mirador que va a conectarse con esta llegada de aquí, que ese es el eje que se proyecta desde el ingreso principal. Acá se ven también lo mismo en estos cortes de aquí con un poco de mayor claridad. También se logra visualizar que estas áreas públicas sí poseen un falso cielo raso por el cual van a hacer las conexiones de instalaciones sanitarias eléctricas. De igual manera en las salas de exposición, como se ve en la parte posterior, y en la parte del son y cafetería respectivamente. Aquí hay un plano de detalle un poco mostrando la textura de los pisos. Todo se va a tratar de trabajar en concreto en formatos de 1 por 1 metro, y en los talleres van a tener otros formatos debido a la proporción que tienen los módulos, con una dilatación considerada de 1 centímetro. Aquí se ve un poco mejor la parte explicativa de la llegada del camión, que como había mencionado, baja, se estaciona, aquí se encuentra una grúa pluma fija, que esta gira en un radio considerado de 3 metros. Entonces, en este radio tiene que estar estacionado el camión, por lo que agarran los bloques que ya previamente tienen que estar colocados en pallets, los baja en la plataforma de descarga, y de aquí salen los elevadores hidráulicos o apiladores hidráulicos y los van a llevar respectivamente a los talleres en los que se necesite el material, ¿no? También hay la posibilidad de almacenarlos aquí, y de igual forma es mejor considerar las cantidades exactas. Acá también se visualiza la conexión con los saltillos mediante las escaleras, y también tienen un lavadero, ya que a veces para el tema del corte del sillar necesitan agua para suavizar un poco más la piedra y para que resbale el disco. Entonces es por eso que también se considera ahí un lavadero. Acá también se ve un detalle del sector en sí de la parte pública, en la que también se demarcan la parte de los pisos, que en este caso son diferentes tipos de porcelanato. En el caso de las salas de exposición se usa también porcelanato que da apariencia de madera, y en los demás es un porcelanato común. En el caso del Zoom se considera el piso vinílico con una composición específica. Y acá también se ve un poco el detalle de las viviendas de estos módulos de aquí, que son más unipersonales, ¿no? Para artesanos que vengan a alojarse de manera temporal, que poseen su sala comedor, dormitorio. Estos son los últimos niveles, y esta es la parte de los estacionamientos, que como había mencionado, aparte de los que se consideran para vehículo, también se han considerado 2 espacios para motos, y para bicicletas, que hay 6 espacios aproximadamente. Después aquí la parte de las áreas de instalaciones, la parte del sanitario, y todo el piso aquí se va a trabajar con concreto en paños de 1 por 1 metro en los espacios interiores, y en paños de 2 por 2 en las partes de la rampa y también de la parte de la circulación general, con acabado escobillado. ¿Okay? Toda esta zona va a ser con acabado escobillado.
Y los demás van a ser algunos con pintura epóxica, que son los que necesiten en el caso del grupo electrógeno, subestación eléctrica. Y por la parte de aquí también tienen que tener aditivos especiales, considerando que son sanitarios. Respecto a la parte estructural, se visualizan los ejes en los cuales se van a colocar las columnas y las vigas que van a amarrar estas. Y el tipo de losa que se va a usar es la losa aligerada en la mayoría de la edificación. Esta es la vista del primer nivel. Y también se visualiza la estructura del puente. También se visualiza la estructura del puente metálico, que estas son las vigas y viguetas que pasan por ahí. Y también se marca el muro perimetral con las líneas segmentadas que se visualizan. Esta ya sería la parte estructural del segundo nivel. Y esta es un poco la parte de cimentación. Y esta va a ser la parte de cimentación considerada en cada uno de los puntos de las columnas. Cuando sean juntas, se puede considerar una sola unidad de zapata. Y también se marca aquí la parte de la zapata corrida para los muros perimetrales. Respecto a la parte de instalaciones en general, se va a mencionar que todas las salidas van a partir desde la red pública. Entonces de esta forma tienen que llegar primero a la edificación y van a bajar al sótano, ya que ahí es donde se consideran los espacios respectivos para la distribución de cada uno de estos servicios e instalaciones, ¿no? Empezando con la llegada de la parte eléctrica, que llega el cuarto de tableros. Esto se va a conectar con el grupo electrógeno y también a un gabinete de medidores. Y de aquí van a salir primero a la parte más baja, que son los talleres. Cada uno de los talleres va a tener su propia llave general. De igual manera con las viviendas. Aquí es donde se ve la red pública, que va a generar la conexión mediante una montante que va a bajar. Y de igual manera en cada sala de exposición se va a considerar un módulo, un tablero general, igual en las tiendas de artesanías, y un solo punto en la parte de exterior. Y también las viviendas van a tener su propia tablero general. De la misma forma se va a repetir por las montantes del segundo nivel. Para la parte de la salida de desagüe, va a ser de igual manera considerando la evacuación hacia la red pública. Solo tenemos una, así que de igual manera van a haber muchas montantes que se van a conectar. Aquí se visualizan en el primer nivel las montantes que van desde las viviendas inferiores, en el caso de aquí. De aquí estas van directamente a la calle. Y aquí están indicadas también los diferentes niveles a los que se ubica para la correcta evacuación. Y esta es la parte del sótano, que se va a conectar con unas montantes que van a ir subiendo. Aquí también se va a considerar la subida, porque aquí está en pendiente. Y de aquí se consideran montantes para que suban y evacúen hacia afuera. De igual forma aquí, en la parte de los servicios. Y por medio de montantes del segundo nivel. Respecto a la parte del agua, la distribución y la llegada, igual consideramos la red pública en el nivel 00. Y de este nivel 00 baja también por medio de una montante hasta aquí, porque aquí está la zona de la cisterna. Y de aquí se va a distribuir correspondientemente primero la parte de los talleres, servicios, la parte de las viviendas en la zona de lavandería, baños. Y correspondientemente también a la parte de las viviendas que se encuentran en los niveles más elevados. También considero uno en cada uno de los jardines para que se pueda hacer el regado respectivo. Y de igual forma, aquí solo se considera la parte de la cocina para la cafetería y también para la parte de los servicios.